Bendigo cada vida que está en este lugar, Señor, porque si hoy estamos aquí es por tu gracia, Señor, es por tu amor, Señor, es porque tú lo has permitido, Señor, y te doy gracias por ello, Señor. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que tú nos ministres en esta tarde, Señor, ministra nuestras vidas, Dios, y Padre, en esta hora, Señor, te pedimos perdón por nuestra falta, perdón por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, Señor. Perdón, Señor, por aquellas palabras o pensamientos, Señor, que te han alejado, Señor, de nosotros, Señor. Padre, queremos estar cerca de tu corazón, Señor. Y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, en esta tarde, hablando a tu pueblo, Señor. Hablando a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Tenía un tema, estaba súper desarrollado, súper elaborado, por decirlo así. No te voy a decir de cátedra universitaria, pero casi. Y el Espíritu Santo, faltando 2 días, me lo cambió. Y yo dije, bueno, Señor, esto quiere decir que no depende de mí, sino de ti. Así que, bueno, he intentado escuchar todo lo que el Señor me ha querido mostrar, pero lo que más me he quedado es la pregunta que me hizo. Y dije, ok, ese va a ser el tema. Es una pregunta larga, pero tiene muchas raíces. Entonces, la pregunta me la hacía a mí personal. ¿Alguna vez has pensado en cuántas oportunidades Dios te ha dado? ¿Te has detenido a pensar en eso? Porque yo, hasta que el Señor me hizo esa pregunta, no me había parado a pensarlo. ¿En cuántas oportunidades Dios me había dado? Y me puse a mirar y dije, no termino hoy, que son demasiadas. Son muchas oportunidades las que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cada día sigue ofreciendo oportunidades. Así que no pienses que las oportunidades que Dios nos da es porque quizás tú piensas, bueno, Dios me ama mucho, Dios quiere darme una oportunidad para corregirme, para cambiar, sí. Dios quiere darnos oportunidad, pero también para que extendamos el reino de los cielos, para que otros también puedan ser salvos. Amén. Y te empiezo diciendo en este momento que no estoy aquí para condenar ni para juzgar a nadie. Amén. Yo soy la primera que recibo esta palabra para mí. Y si alguien la quiere tomar para sí, pues gloria a Dios. Y esta pregunta me llevó a buscar en la Biblia varios personajes que Dios también le dio muchas oportunidades a ellos. Y muchos de ellos pudieron aprovecharla, pero otros no. Y te quiero hablar en esta tarde de 2 de Pedro 3:9. Vamos a buscarlo, los que tengan Biblia pueden buscarlo. 2 de Pedro 3:9. Cuando lo tengan puede decir amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos una de las oportunidades que Dios nos da. Y es para arrepentirnos, para que nos acerquemos a Él y que verdaderamente no perezcamos, ¿verdad? Porque el caminar de un cristiano no es algo fácil. La palabra dice que todos, absolutamente todos, sufriremos tribulaciones. En algún momento, cuando Jesús estuvo preparando a sus discípulos, le dijo que iban a sufrir persecuciones. Nosotros somos dichosos de que esto no lo estamos sufriendo,
No lo vemos algo como físico, pero yo he escuchado testimonio de personas que pueblos, generaciones enteras están en persecución y muchos de ellos exterminados solo por creer en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos la oportunidad de hablarlo, de decirlo, de contar a otros lo que nosotros vivimos, nuestras experiencias, y que esas personas puedan tener sus propias experiencias. Porque yo creo que este es el punto, ¿no? Yo no creo que el pastor se para aquí a hablarnos y a contarnos y a decirnos sus experiencias porque él quiere que lo sepamos. No, él lo cuenta porque él quiere que lo vivamos. Porque cada uno tenga su propia experiencia con Dios, no por lo que otro te cuenta o por lo que tú ves, sino porque realmente necesitas vivir una experiencia con Dios. Porque a través de esa experiencia con Dios es que tú vas a avanzar y vas a poder enseñar a otros. Si tú no crees en algo, te pongo un ejemplo. Un producto que tú estés vendiendo, si tú no lo pruebas, si tú no sabes cómo es el producto, tú no le vas a promocionar, ¿verdad? Ni de broma. Si el producto es malo, tú no vas a decir que el producto es buenísimo, que el producto es el mejor. Tú no lo vas a hacer porque estarías mintiendo. Entonces es lo mismo. Es prácticamente igual. O sea, tú hablas desde la experiencia de lo que tú has vivido, de lo que tú estás viendo. Si tú no lo ves y no les experimenta, tú hablas, pero no hay fundamento, no hay base en lo que estás hablando. Entonces, también he estado buscando en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí habla una palabra que a mí me llama mucho la atención y es que no desmayamos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, dice, no te canses de hacer el bien, porque si no a su tiempo va a cosechar los frutos, ¿no? Pero también dice algo, en el camino te puedes cansar. Y ese cansancio se debe a esas oportunidades que Dios nos ofrece y nosotros no las sabemos apreciar. Y te voy a poner un ejemplo, el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl tuvo muchas oportunidades. La última oportunidad que Dios le dio fue cuando el profeta Samuel le dio las instrucciones claras del pueblo amalecitas y le dijo que no debía dejar a nadie, pero él dejó al rey y a sus mejores rebaños. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Desobedeció las instrucciones que Dios le había marcado súper clara. Pero esta no era la única vez que el rey Saúl había desobedecido una instrucción. Lo había hecho muchas veces más, pero Dios le siguió dando oportunidad y le siguió dando oportunidad y le siguió dando oportunidad. Hasta este momento le dijo, ya está. Y vemos cómo terminó la vida del rey Saúl, ¿verdad? Su vida no terminó muy bonita, terminó en tragedia. Su hijo murió en batalla, ellos los dos murieron en batalla. Pero si nos vamos al lado contrario, vemos como el rey David también falló y Dios le dio oportunidad. ¿Y qué pasó con esa oportunidad que Dios le dio? Él la aprovechó. Él se arrepintió delante del Señor. En el Salmo 51 habla toda la oración que David hizo al Señor pidiéndole perdón, arrepintiéndose de todo su pecado, de todo su mal, porque él reconoció que había faltado a la presencia del Señor. Y él reconoció en ese momento que su vida tenía que cambiar. Y luego, como dice la palabra, que David fue hallado. ¿Hallado qué? Conforme al corazón de Dios. David fue amigo de Dios. Y eso Dios quiere en esta tarde para nosotros, que nosotros seamos amigos y amigas de Dios. Y me puse a pensar y digo, Señor, si nosotros cuando tenemos un amiga o un amigo,
nos descargamos en ello, ¿verdad? Le contamos cosas que solo nosotros y Dios sabemos. Y muchas veces callamos cosas, porque todos, absolutamente todos, tenemos el temor de ser juzgado o de ser señalado, o que luego esa persona tome esa palabra que tú le contaste en secreto, la tome hacia ti. Y creo que todos en ese sentido hemos sufrido, ¿no? De no querer decir algo por no sentirnos condenados, por no sentirnos señalados. Pero Dios no es así. Dios quiere contarnos sus más ocultos secretos. Dice la palabra que Dios quiere contarnos cosas que ojo no vio ni oído oyó. Esas son las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero ¿sabe dónde solo se consigue eso? Aprovechando las oportunidades que Dios nos da. De buscar ese tiempo a sola con Él, esa intimidad. De buscar y de decir, Señor, yo hoy tengo ganas de ir a la playa, pero hoy decido quedarme en mi casa leyendo la Biblia, buscándote en lo secreto, para que tú me cuentes esos secretos que hay en tu corazón. El lunes pasado me tocó compartir aquí con los hermanos y yo les dije a ellos, sinceramente, no quería venir a la iglesia, realmente no quería venir a la iglesia, porque hay veces que tú tienes que ser sincero contigo mismo y decirte, realmente no lo siento, pero no porque yo no lo sienta, yo no tenía que venir, yo me obligué a venir. Y yo dije, yo tengo que ir, porque no es cosa de emoción o sentimiento, sino es lo que Dios me ha dicho que yo tenía que hacer. Yo estaba muy cómoda en mi casa, estaba fresquita, que lo conté. Y en ese momento yo me quedé pensando y dije, wow, Señor, me dio un poco de temor, ¿no?, de contarlo y de decirlo. Y después yo dije, bueno, lo voy a contar, porque estamos dando testimonio, estamos hablando. Y una hermana estaba contando un testimonio y yo le decía a mi hermana, luego hablamos y hablamos del tema, vamos a empezar la reunión. Y me quedé escuchándola y ahí entendí que Dios también quiere escucharnos a nosotros. Dios también quiere escuchar nuestra voz. Él no se confunde con nuestra voz, absolutamente para nada. Y Él desea escuchar nuestra voz. Y no solo escucharnos, decir, Señor, gracias por lo que tú me has dado. Señor, yo necesito que tú salves a mi hijo. O Señor, mira mi matrimonio. O Señor, esto, Señor, aquello. No, Señor, estoy rota. Señor, estoy herida. Señor, estoy mal. Esas conversaciones también Él la ama. Él no solo quiere escuchar cuando estamos llenos de gozo, cuando estamos agradecidos. También quiere escuchar cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame. Porque hay veces que recurrimos a Él como última opción y debería de ser la primera. Corremos a nuestros padres, que no es malo. Corremos a nuestras madres, que no es malo. Corremos al pastor, corremos al hermano que tenemos más confianza. Y cuando ya vemos, porque es que encima somos seres humanos emocionales, pero a la vez yo personalmente en mi interior digo a veces manipuladores. Porque a veces me dices un consejo y yo lo escucho, pero no es lo que quiero escuchar. No es lo que quiero oír. Y sigo buscando, y sigo buscando, y sigo buscando. Cuando medianamente escucho algo que más o menos me favorece y me gusta, entonces sí. Y no debe ser así. Esto es peligroso, muy peligroso. Entonces, cuando Dios te dice, tienes que morir a tu carne para seguirme, no es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces entendí que la mejor opción es buscar la voluntad de Dios. Siempre debe ser nuestra primera opción y no la última. También me recordaba mucho de cuando el Señor le dijo a Samuel, ¿no?, para ungir al al rey David. El Señor le dijo a Samuel, porque Samuel llamó a los hijos, ¿no?, y estaban todos delante y él lo vio y será este porque es grande, porque es bonito, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo no miro apariencia, yo miro el corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Qué hay guardado en el tesoro de tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón para Dios?
¿Qué quieres contarle al Señor en ese tiempo a solas con Él? Una vez yo le dije a mi hijo que nosotros de vez en cuando debemos hacer citas con el Señor. Y es algo que yo aprendí a hacer en pandemia. Fue una época que para muchos fue de bendición, para otros fue de sufrimiento y para otros fue de tormento. Pero en mi casa fue un tiempo de restauración y un tiempo de reconciliación con el Señor. Fue un tiempo maravilloso. Nosotros no tuvimos internet, no tuvimos móviles. Hasta para mi hijo hacer las tareas, el colegio le regaló un portátil, porque no teníamos ni para, o sea, no porque no teníamos dinero, sino porque no había forma, porque en mi casa el internet se cayó, todo se cayó, el edificio entero, todo. Y fue algo que yo digo que fue de parte del Señor, porque fue un tiempo donde Dios nos restauró. Mi niño muchas veces dice, mamá, a mi madre se lo dice también, yo quiero volver al tiempo de pandemia, que cocinábamos juntos, hacíamos la comida juntos, hacíamos el devocional, orábamos juntos. Yo extraño ese tiempo, me dice mi hijo. Y fue un tiempo que a nosotros nos ayudó muchísimo, y fue ahí donde yo aprendí a tener esas citas con el Señor. Y yo preparaba una mesa como que el Señor estaba conmigo, ponía una silla y me sentaba a hablar con Él. Y le contaba cómo me sentía, cómo estaba. Y lo hice 3 veces. Y la 4ª vez el Señor me quebrantó de una manera que yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y solo le decía, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Porque yo me había dado cuenta que el tiempo que Dios me había dado, yo no lo estaba aprovechando. Yo no lo estaba invirtiendo de la manera que tenía que invertirlo. Mi hermano decía, no me acuerdo bien la frase que él decía, pero él decía como que yo me iba a volver loca porque a mí me dio con leer la palabra y me encerré a leer la palabra, y mi mamá a veces se molestaba porque decía, yo me dedico el tiempo a cocinar, me molesto en cocinar, en hacer la comida, y tú ahí encerrada y no sales a comer. Y era algo que no te puedo explicar, porque era algo que me absorbía, que no me dejaba moverme de ahí, y solo quería estar ahí. Y no quería ningún otro lugar. Y entonces mi niño esto lo veía. Y un día me dice, mamá, yo quiero preguntarle a Dios cómo le habla a los hombres. Y le digo, pregúntale tú. Y le dice, sí, pero él no me va a responder así tan fácil. Y le digo, pregúntale que él te va a responder. Y coge, prepara su escenario, pone su vela. Y yo estoy solo observando y me quedé sorprendida, porque yo dije, wow, o sea, y preparó una atmósfera espiritual impresionante. Y yo estaba maravillada con lo que estaba viendo. Y le digo, ahora pregúntale al Señor. Y le pregunta, Señor, ¿tú cómo le hablas a los hombres? Y se queda en silencio. Y le digo, ahora espera que el Señor te responda. Pasa 1 minuto, pasa 2. Mamá, no me contesta nada. Digo, pero ten paciencia. Espera que Él te va a responder, pero ten paciencia. Y seguí ahí orando, Señor, por favor, respóndeme, Señor. Yo sé que tú eres Dios para responderme. Y se puso muy nervioso y decía, mamá, pero es que no me responde. Y yo, pero relájate, porque si tú no te relajas y no te quedas en silencio, no lo vas a escuchar, porque Él te está respondiendo, pero tú no lo vas a escuchar. Y se quedó un buen rato en silencio. Y yo dije, el Señor ya le está contestando. Y fue impresionante cuando Él se abrió sus ojos y me dijo, ya sé cómo le contesta a los hombres. Y le digo, ¿cómo? Y dice, mira, tú ves esa vela, nosotros somos la mecha, la cera derretida es el enemigo y la luz es el Espíritu Santo. El Señor habla a través de su palabra. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, ese fuego se apaga, esa vela, esa mecha se hunde, con esa cera la apaga. Y ahí se apagó el Espíritu Santo. Pues esa es la forma que Dios habla a los hombres. Y yo me quedé, boquiabierta, porque no me creía lo que estaba escuchando, y salí corriendo a contárselo. Mami, mira lo que le pasó a Samuel, mira lo que ha experimentado. Y se lo contamos a Leo. Y él salió súper contento porque ya sabía cómo Dios le respondía. Y a esto que me voy, y me dice, mami, pero hay una cosa. ¿Cómo yo puedo perdonar a una persona? Y le digo, bueno, déjame orar y a ver cómo te lo explico y luego te respondo. Y el Señor me dio una manera de darle un ejercicio práctico.
Y le di mi Biblia de estudio de Vida Plena, no sé si la conocen, que es bien ancha y es pesada, y se la puse en sus manos y le dije, sostén esto, y se la puse en la mano y le dije, ahora camina de aquí para allá y ve andando y vuelve. Y me dice, mamá, pesa mucho, está pesado. Y le digo, pues así es una falta de perdón, se vuelve pesado, no podemos cargar con ella, no podemos sostenerla. Así que tú, ¿a quién tienes que perdonar hoy? Y me dice, a mi tío Leo, porque me dañó los deberes. Y empezó a sacar ahí todo lo que él tenía que perdonar, ¿no? Todas las cosas que él tenía que perdonar. A todo esto voy, me acuesto a dormir y de repente me despierta el Espíritu Santo y me dice, ¿y tú cuándo vas a perdonar? Yo di el ejemplo, yo se lo puse a él, pero también era para mí. Y ahí entendí que Dios da oportunidades no solo para que tú muestres a otro la verdad de Dios, sino para que tú también la veas, para que tú te veas reflejado en ella. Porque cuando compartimos la palabra, no es exactamente para ti, primero es para mí, primero es para nosotros y luego es para los demás. Pero Dios trabaja de manera que no podemos entender. Dios es extraordinario, su manera de trabajar, su manera de obrar es extraordinaria, porque Dios nunca, absolutamente nunca te va a juzgar por lo que hiciste, por lo que no hiciste o por lo que dejaste de hacer, pero sí te va a pedir cuenta. Dios sí nos va a pedir cuenta, dice la palabra, de cómo hemos invertido nuestro tiempo, de qué hemos hecho con lo que Él nos ha entregado. Y creo que lo escuché en la oración de la ofrenda, no sé si fue el hermano Rafael que lo ha dicho, que es mejor dar que recibir. Y esto es una realidad, no solo en las cosas físicas, sino también en las cosas espirituales. Es mejor dar que recibir. Muchas veces me he puesto a pensar y he dicho, ¿cuántas veces he venido a la iglesia sin ganas, sin ánimo? Y el Señor me ha bendecido de una manera que es que no me la he esperado. Cuando he decidido decirle al Señor, Señor, estoy rota, estoy herida, estoy mal, el Señor ha dicho, ok, ahora me toca a mí orar. ¿Te has rendido? Ahora me toca a mí mostrarte quién soy. Soy tu padre, soy tu amado, soy tu amigo, soy tu esposo, soy tu todo. Pero si tú no me tienes como tu todo, yo solo te puedo dar en lo poquito que tú me crees. Si tú crees que yo soy tu padre, yo te doy como tu padre. Si tú crees que yo soy tu amigo, yo te doy como tu amigo. Si tú crees que yo soy tu hermano, yo te doy como tu hermano. Pero si tú crees que yo soy tu todo, yo te doy todo. Amén. Así que quiero poner una alabanza. Me encantó la letra de esta alabanza. Para mí es una oración. Esto es una oración. Y yo quiero que tú la escuches y que tú pienses en esta palabra. Amén. Con esta alabanza, el Señor me recordó en el Salmo 51, versículo 10, donde David clama a Dios y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow, a mí me encanta la forma en que David se arrepintió, ¿verdad? Y volvió al Señor. Para mí esto es algo maravilloso porque veo la oportunidad que Dios dio al rey Saúl, pero también Dios a David. Y mira la diferencia del simple hecho de saber escuchar y obedecer las instrucciones del Padre. Amén. Dice que David aprovechó esa oportunidad. A pesar de sus errores, él se arrepintió, reconoció delante de Dios que él había matado a un hombre para poseer una mujer. Wow, es impresionante, ¿no? Pero también dice que Dios dio oportunidad al apóstol Pedro cuando Pedro se negó. No sé si se acuerdan de la historia en Juan 21, 15 al 17, cuando el Señor estaba en la mesa, que le dijo, Pedro, ¿me negarás? Y él, no, Señor, yo si tengo que morir, moriré contigo. O sea, yo me veo ahí, ¿no? Yo me veo reflejada una Pedro. Y el Señor le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Y Pedro estaba
segurísimo que no lo iba a negar, ¿verdad? Y al final terminó negándolo. Pero el Señor le dio la oportunidad de redimirse. Cuando el Señor volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y ahí como que Pedro cayó, ¿verdad? Porque fue pesado ya 3 veces, fue esa palabra, pesó en su corazón. Y ahí fue cuando Dios redimió y rompió todo aquel fallo, todo aquel error que él había cometido. Dios lo rompió para restaurarlo. Y le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Wow, vemos como a partir de ahí Pedro aprovechó esa oportunidad y demostró ese amor y esa fidelidad hacia Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que se convirtió en uno de los líderes principales de la iglesia primitiva. Mira las diferencias de 3 personas que son bíblicas, ¿no? Que son personajes bíblicos, pero ¿sabes qué? Fueron personas reales como tú y como yo. Es que eso es lo que me emociona de la palabra, que no te pone ejemplos lejos que tú no puedes alcanzar, no, te pone personas reales de carne y hueso como tú y como yo. Así que yo no sé en qué área tú le has fallado al Señor, yo no lo sé, tú lo sabes y Dios la sabe. Entonces, dile al Señor que te ayude en esta área, pídele a Él que te ayude. Una de las cosas que me hacía recordar también era cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive para predicarle, ¿no? Y Jonás dijo que no, y que no, y que no. Se negó rotundamente. No quiso obedecer a Dios y Dios le estaba dando una oportunidad a Jonás. ¿Qué dice que Jonás hizo? Huyó. ¿Y dónde cayó? En un gran pez. Pero aún así Dios le dio la oportunidad a Jonás de reivindicar lo que Dios le había mandado a hacer. Y Jonás iba todo, pero al final fue. Y se enfadó más cuando vio lo que Dios hizo con ese pueblo, porque lo que Jonás llevó era la salvación, y el rey y todo el pueblo se arrepintieron. Entonces Jonás se molestó por esto, pero ¿sabes qué? Si no hubiese habido un Jonás, Dios hubiese levantado a otro. Porque el propósito de Dios para ese pueblo era real, era seguro. Y si Jonás no iba, Dios iba a levantar a un Juan, a un Pedro, a un Marcos. Dios iba a levantar a otro. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros, nos da oportunidad. No porque Él no necesita hacerlo a través de nosotros, sino porque Él quiere bendecirnos a nosotros. Porque Él quiere que tú y yo crezcamos, maduremos y avancemos. Porque si Él usa a otro, tú solo vas, lo que dije antes, ¿no? Escuchar, vas a vivir de la experiencia de los demás, pero no vas a vivir tu propia experiencia. Y Dios quiere eso, que tengamos nuestra propia experiencia. Porque una de las cosas que a mí me hacía pensar cuando leía esto, que me venía el versículo que decía que muchos apostarán de la fe, que el amor de muchos se enfriará. Y yo decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque no hicieron lo que Dios le había enviado a hacer. Y al no hacer lo que Dios le envía a hacer, se llenan de otras cosas. Y algo que me acuerdo mucho de mi abuela, que a mi abuela le encantaba escuchar Gigi Ávila. Mi abuela era fanática con Gigi Ávila. Y yo pasaba alrededor, yo nunca me quedaba con ella, pero alguna palabra que otra me caía. Y escuché en un momento que decía Gigi Ávila, o estás con Dios o estás con el diablo, no hay otra. No hay punto medio. O estás con Dios o estás con el diablo. Y a esto me llevaba este pensamiento, ¿no? De que o Dios lo hace contigo o lo hace sin ti. Pero si estás con Él, Dios te va a bendecir. También dice que Dios eligió al pueblo de Israel, ¿no? Para liderar. Mas sin embargo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dios le dio una promesa. Y dice que de esa promesa que Él dio, pocos de ellos vieron esa promesa. ¿Por qué? Por su desobediencia. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando por alguna promesa, por alguna petición, por algún deseo,
de tu corazón o para tu familia. No sé cuánto llevas orando por eso. Pero analicemos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no veo la respuesta de esta oración? O quizás Dios ya me contestó y yo no la he escuchado. Quizás Dios me ha dicho que me espere. O quizás rotundamente me dijo que no. Y yo sigo insistiendo en esto. O quizás Dios me dijo, voy a responder, pero espera. Ahí entra la paciencia. Y muchas veces somos rápidos, ¿no? Pedimos, oramos y queremos que sea ya, al momento. Y eso me acuerda mucho una vez que yo decía, Señor, pero si te estoy orando oro por otros, no sé si a ti te ha pasado, pero oras por otro, por algo que es casi imposible, que solo el Señor puede responder, y el Señor al día siguiente o a la semana responde y tú ves la respuesta a oración y el hermano viene gozoso a compartirte el testimonio y tú llevas meses orando por una petición y no ves respuesta. Qué difícil, ¿no? Qué difícil mantenerse firme en esto y decir, Señor, aún así yo te creo, aún así yo sigo confiando. O Señor, me detengo y escucho a ver cuál es tu respuesta. O Señor, como escuché una vez un testimonio de un señor mayor allá en mi país, que decía, yo me voy a encerrar en la habitación y hasta que el Señor no me responda yo no voy a salir. Fíjate tú, que estuvo 3 días encerrado en su habitación orando. Iba la mujer y le tocaba la puerta. ¿No vas a comer? Mujer, te dije que de aquí no salgo hasta que el Señor me responda. Volví otra vez, le tocaba la puerta. Que no sé quién se cayó. Yo dije que no salgo de aquí hasta que el Señor me responda. Otra vez. Que tu hijo se cortó un dedo con el ventilador. Yo dije que de aquí no salgo. Y él se mantuvo firme con esa decisión porque él dijo, su palabra es fiel y es verdadera. O una de dos, o salgo muerto o el Señor me responde. Y el Señor le respondió. Pero fue esa insistencia de él, ¿no? Esa forma de él permanecer y confiar, porque él confiaba de que el Señor le iba a dar respuesta. Él decía, yo no sé si me va a decir que sí, yo no sé si no me va a responder, si me va a decir que no, pero me va a responder, o sí o no, pero me va a responder. Y esa determinación que él tomó de orar, para mí fue desafiante, porque yo dije, muchas veces oro, y si no hubo respuesta, se acabó, ya no es importante. Automáticamente yo me doy la respuesta, el Señor no quiere. Y no es así. Muchas veces el Señor quiere, pero a través de eso que tú estás pidiendo, el Señor quiere tratarte primero. El Señor quiere formarte. Hay una serie de pasos que tú tienes que pasar y luego el Señor te va a contestar. Si no es que como dice cuando le dijo a uno, antes de que me habías dicho ya te habías contestado, ¿verdad? Antes de que entrase ya te había contestado. Quizás el Señor lo ha hecho así, pero no hemos escuchado. Entonces, hoy te dejo con esta pregunta. ¿Cuántas oportunidades Dios te has dado a tu vida personalmente? ¿Y qué estás haciendo con estas oportunidades? Te digo, para mí es un desafío. Y una de las cosas que me alegra mucho es ver cómo Dios habla. Dios siempre te va a hablar con amor. Dios siempre te va a hablar con misericordia, con compasión. Siempre te va a tratar como su hijo, como un padre. Dice en 1 Corintios 2:9, de que cuida de lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Vamos a leerlo. 1 Corintios 2:9. Y aquí yo saqué una pequeña conclusión personal, pero te la voy a compartir. 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú amas al Señor? Amamos al Señor. Amén. Entonces, no te quedes simplemente con la culpa del error que tú has cometido. Pide perdón al Señor. Arrepiéntete de todo tu corazón
y cambia. Porque el arrepentimiento es cambio de sentido. Si estaba yendo a la izquierda, ahora voy a ir a la derecha. Pero no porque yo he elegido, sino porque Dios me lo ha marcado. Porque Dios quiere que yo lleve ese rumbo. O quizás me dice, camina por el centro. Y normalicemos el decir que estamos mal. No es nada malo. Pero normalicemos decir que estamos mal, que no estamos bien. O que estamos pasando una prueba o un proceso. Normalicemos. El otro día le hice una pregunta a una hermana, le dije, mi hermano, ¿cómo estás? Y me dice, saturado. Estoy saturado. Y le digo, qué bien, yo también. Y le dije, pues vamos a orar. Y automáticamente oramos en ese momento, en ese mismo instante oramos, pero el Espíritu Santo me trajo una palabra. Y me acordé cuando el Espíritu Santo, Jesús, cuando estuvo en la tierra, no te creas que Él no pasó lo suyo. Jesús se atormentó, Jesús tuvo miedo, porque Él sabía lo que se iba a enfrentar. El pecado de todo el mundo iba a caer sobre Él. ¿Y sabes qué hacía Jesús? ¿Qué dice la palabra? Se apartaba y oraba. Se iba lejos y oraba. Hubo una vez que se llevó a alguno de sus discípulos y le dijo que le acompañaran y lo encontró durmiendo, y volvió y lo encontró durmiendo. Pero ¿él qué hizo? Aún por esa situación él no se dejó mover, él se mantuvo firme y se fue y siguió orando. Entonces, cuando se esté saturado, cuando se estés agobiado, cuando estés estresado, apártate y busca al Señor. Yo te puedo dar unas cuantas pautas de cómo puedes hacer o qué puedes hacer. A mí me sirve mucho irme sola a la playa y no estar contando el tiempo. A ver, me explico. No a la playa a bañarme, a estar allí en bañador y tal, no. A desconectar en la playa. Me siento por la parte de las rocas o me voy a Benalmádena, que es una zona donde más puedes estar solo, que es la parte donde están los faros. ¿Se llaman los faros? Los pilares que tienen las luces rojas y verdes, creo que son los faros que se llama. Y me voy a esa zona, me siento ahí sola porque es donde menos concurrido está. Me voy con mi Biblia, con mi libreta, muchas veces ni el móvil, o a veces llevo el móvil por si mi mamá necesita algo, y para escuchar una alabanza también, y allí me voy a orar con el Señor, a leer la palabra, y es una forma de yo recargarme, por decirlo así. O muchas veces simplemente cojo mis patines y me voy a patinar y ya con esto voy alabando al Señor y voy danzando en mis patines y voy hablando con el Señor. Y esta es una manera de yo recargarme. O simplemente me salgo a la montaña a orar. O sea, hay muchas formas que tú puedes buscar conectar tú y el Espíritu Santo a solas. Si tienes tu pareja lo entenderá que necesitas un tiempo a sola con el Padre. Y créeme que cuando tomas esa decisión, tu casa, la atmósfera, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Incluso la forma de tú ver el problema ya no lo ve ni como un problema. Ya lo ve como prueba. El problema que tú veías ya no lo ves como problema, lo ves como prueba. Y dice, wow, el Señor me está preparando para crecer. Cambia la perspectiva automáticamente. Entonces, normalicemos el decir que no estamos bien. Cuando estés mal, no digas estoy bien, porque esa es la peor mentira que podemos decir. No, estoy mal. Y automáticamente necesito oración. No tengas vergüenza de pedir oración porque te sientas mal. Al contrario, sal corriendo. Si tú sabes que hay 3 o 4 hermanos reunidos, sal corriendo y le necesito que oren por mí, aunque no cuentes el motivo, aunque no cuentes el detalles. Simplemente el hecho de ellos orar por ti y luego escuchar que tú estás bien y que has recibido tu respuesta, eso les aumenta la fe de una manera sobrenatural. O sea, bendices la vida de ellos también. Amén. Así que vamos a ponernos de pies. Y quiero decirte que Dios es un Padre bueno. Él te ama.
Él nos ama. Él sabe absolutamente todas las dificultades que tú has atravesado, que estás atravesando, todos los problemas que hay. Pero Dios quiere darte una respuesta. Pero esa respuesta la tienes que buscar en lo secreto, a solas con Él. No tengas temor de acercarte a Él. Él no tiene temor de ti. Aún sabiendo todas las imperfecciones que hay en nosotros, Él extiende sus brazos y nos espera con brazos abiertos, así como ese padre esperó al hijo pródigo, que hizo fiesta, mandó a preparar un banquete, le mandó a poner la mejor ropa. Eso quiere hacer Dios contigo. No tengas temor de acercarte al Padre. Habla con Él, cuéntale cómo te sientes, lo que hay en tu corazón. Y si hay algo que te está impidiendo crecer, que te está impidiendo avanzar, confiésalo delante de su presencia y pide su perdón. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú bendiga nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Padre, son tantas cosas las que vienen, Señor, a apagar nuestra fe, Señor. Las que vienen, Señor, a señalarnos, Señor, a que nos sintamos condenados, Señor. De tal manera que no queramos acercarnos a tu presencia, Señor. Padre, rompe, Señor, ese lazo ahora en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos tener libertad, Señor, de acercarnos con confianza a tu trono, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú no nos quieres perfeccionar, Señor, para que nos acerquemos a ti, sino al contrario, que nos acerquemos a ti para tú perfeccionarnos, Señor. Limpia nuestra vida, Espíritu Santo, y enséñanos a andar contigo, Dios. Queremos ser tus amigos, Dios. Queremos ser tu confidente, Dios. Aquellos, Señor, que tú les cuentes tus secretos, Señor. Aquellos que tú les cuentes las grandes maravillas que tú quieres hacer en esta tierra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, hoy tomamos la decisión de buscarte, Señor, en los secretos, Señor. En esa intimidad, Señor, donde solo estemos tú y yo, Señor, donde solo estén mis hermanos y tú, Dios. Padre, que sea tu Espíritu Santo llenando a cada uno de tu amor, Señor. Ese amor, Señor, inagotable, Señor. Llena nuestras vasijas de tu amor, Señor. Y Padre, hoy te sentamos en el trono de nuestro corazón, Señor. Te damos el lugar en nuestras vidas, Señor. No queremos que tú seas la última opción a la que recurramos, Señor, sino la primera, Señor, a la cual vayamos, Señor, a pedir ayuda, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, 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 Dios, por tantas oportunidades, Señor, que tú nos brindas, Señor. Enséñanos a aprovecharlas, Señor. Enséñanos a aprovechar cada oportunidad, Señor, que tú nos regalas, Señor. Padre, esa oportunidad es para crecer, esa oportunidad es para avanzar, esa oportunidad es para perdonar, esa oportunidad es, Señor, para poder mostrar tu gloria a otros, Señor. Padre, enséñanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y así como el rey David decía, Señor, nos arrepentimos de nuestro mal, Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. Queremos andar conforme a tu corazón, Señor. Señor, yo te ruego que tú traigas sueño, que tú traigas visión, que tú traigas revelación, Señor. Que tú derrames, Señor, esas experiencias sobrenaturales y que cada uno pueda tener en lo personal, Señor. Incluidos los niños, Señor, que están ahí afuera en sus clases, Señor. Te pedimos esas experiencias sobrenaturales para ellos, Señor. Te pedimos esos sueños, esa visión, esa revelación, ese llamado, Señor, a sus corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias por el hogar de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque tu nombre, Señor, es enaltecido en nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Reina en nuestro hogar, Señor. Reina en nuestra vida, Señor. Reina en todo lo que tú nos has prestado, Señor, porque nada es nuestro sino tuyo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor.
Te damos gloria, honra, poder, alabanza y adoración porque solo tú la mereces, Señor. Gracias a Dios porque cuando pensábamos que no éramos nadie, Señor, cuando pensábamos, Señor, que no le importábamos a nadie, tú nos estabas observando, Dios. Gracias por habernos elegido, Señor. Gracias por habernos tomado en tus brazos y llenarnos de amor, Señor. Gracias por limpiar nuestras ropas sucias, Señor, y por vestirnos con ropas nuevas, Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.